Yepa, familia Pajaril, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Como veis, ya estamos retocando un cajón, una batería ya está totalmente vacía, las hembras ya están dentro. Ya tenemos un paso ya hecho, gran paso, súper importante. A ver ahora que poco a poco se vayan haciendo para el habitáculo. Ahora os las enseño. Aquí pues nos quedan los machos, y bueno, y una hembrita un poco de reserva, ¿no? Que siempre hay que tener algo de reserva. De momento están ahí de reserva. Ya veremos a ver si a lo largo de la cría pues usaremos o no. Los machos están aquí, también hay algún macho de reserva, todos no los vamos a usar, está claro. Pero bueno, aquí tenemos pues eso, los machos y alguna hembrita de reserva. Y ya hemos metido ahí todas las hembras, ¿vale? Ahora damos un cambio para que lo veáis. ¿Ha habido algún cambio de última hora de los cruces? A última hora, pensando, en fin, hemos intentado, como bien sabéis, los cruces es una cosa que hay que darle muchas vueltas y aún así, por mucho que le demos vueltas, nunca estamos siempre, no tenemos la certeza de si vamos a estar haciendo bien las cosas o no. Pero bueno, hay que basarse siempre en algo, hay que tener alguna teoría, hay que tener algún plan, hay que tener experiencia, basarse en la experiencia también de cada uno en la que tenga. Yo en la que tengo en los 15 años que llevo con los canarios. Y nada más, un par de 2-3 cruces que hemos cambiado a última hora, ¿vale? Ahora os digo os explicaré cómo hemos puesto la hembra en los jaulones, en los habitáculos, de tal manera que nos sea también más fácil a la hora de ir corriendo en el macho, metiendo en el macho en mi caso, un macho por 3 hembras, ¿vale? Que es lo que va a acontecer, ¿vale? Vamos a usar 4 machos para cubrir 12 hembras, ¿vale? Un macho para cada 3, ¿vale? 4 machos para 12 hembras, ¿de acuerdo? Entonces, pues hemos hecho un sistema pues, muy sencillo. Os lo enseño, aunque ahora os lo explicaré también en el ordenador, mirad. Hola familia Pajaril, ¿cómo estáis? Pues bueno, os enseño un poco algunas herramientas más que usamos aquí en mi casa para ir organizando el tema de la cría, ¿vale? Algunos me habéis dado las gracias por el tema que os enseñé, de los cruces. Bueno, es una cosa que en verdad no es nueva, pero bueno, mucha gente la usa. Pero bueno, me congratula con que hay una persona que no lo supiera y que ahora lo haga y que le venga bien. Con eso nos damos satisfechos, ¿de acuerdo? Y me consta que lo hay, porque así lo hacéis. Algunos lo hacen por privado, no hay gente que prefiere hacer las cosas por privado y no por público. Es totalmente entendible. Y bueno, hemos hecho algún cambio, como he dicho, en algún cruce a última hora, sorpresado con mi amigo Juan Ramón, que es el amo de los pájaros, de todos los pájaros que me he traído, y él conoce mejor la línea y bueno, me ha hecho ahí una guía un poco así en general y yo he optado por algún cambio de última hora, ¿vale? De los cruces. Siempre con el mismo objetivo, ojo, con el mismo objetivo de mantener las cualidades de esta línea de trabajo de Juan Ramón. Bueno, también en un momento de algún cruce pues intentar dar un salto de calidad, ¿vale? No nos vamos a engañar. Bueno, como veis, lo que quiero enseñar aquí es la disposición de la hembra en los habitáculos. También todos los años lo pensamos, hacemos un pequeño esquema, como veis aquí. Este es el primer jaulón que tengo de metro al entrar en el aviario de cría. Y yo no los numero, yo los pongo por letra, ¿vale? Porque son tantos números al final, que tantos números, al final nos podemos liar. Habitáculo número 1, habitáculo número 2, y luego la anilla, anillo el 1, anilla el pájaro con el número 2. En fin, son tantos números que yo siempre he preferido desde el principio optar por las letras, ¿vale? Entonces, pues bueno, tengo aquí los 6 jaulones de metro, como estáis viendo, y nada, el jaulón, el habitáculo A, el B, el C y el D. Ahí tendríamos los 2 jaulones de metro divididos entre 2, los 4 habitáculos A, B, C, D. Y luego el del medio sería E, F, G, H.
y JKL, ¿vale? Y aquí abajo tenemos los de 60, que son los que están a la izquierda, ¿vale? Los tengo aquí abajo, los dos habitáculos de 60, que son el M y el N, ¿vale? Con lo que me salen de la A a la N, 14 habitáculos, 14 hembras que hemos echado a la cría, ¿vale? Como teníamos estipulado un macho para 3 hembras, pues con este esquema hemos dicho cuál sería la mejor opción para no estar liándola así y tal, y bueno, tenerlo un poquito más fácil a la hora de organizar los machos para correrlos con las hembras, para que pisen las hembras. Pues mirad, pues hemos puesto las 3 hembras de cada macho en columna, ¿vale? Con lo que el macho, cada macho irá a una hembra de arriba o de abajo, la del medio, pero nunca irá a los lados. Bueno, una cosilla que no es muy importante, pero bueno, cuando uno tiene muchos cruces, muchas hembras y muchos machos, la verdad que cuanto más minimicemos el tema de que puede darse algún fallito a la hora de hacer algún cruce, ¿vale? Claro, la gente que echa parejas fijas no tiene ningún problema, o incluso que eche un macho con 2 hembras, pero ya cuando pasa a echar 3, 4 hembras hay que tener algún pequeño sistema, ¿vale? Y bueno, en mi caso ha salido así, que cada macho iba a pisar 3 hembras, pues bueno, y tenemos la distribución de los jaulones de esta manera, pues es la verdad que es la primera vez en 15 años que me sale así, me sale tan cuadrado, ¿vale? Ahí veis el macho 64 sería para la primera columna, el macho 3 para la segunda columna, el 69 y luego el 1, ¿vale? El Terminator. Y luego en cada número, ¿veis? En cada letra del habitáculo he puesto el número de la hembra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el A va la hembra 38, ¿vale? En el E el 2, la hembra 2, y en el I la hembra 5. Y nada más, con esto pues te vas luego ahí al campo, a tu aviario, al campo de batalla, y ahí pues llevamos y distribuimos las hembras, también pues todo organizado y todo pensado por el bien de la cría, vamos, en general, ¿de acuerdo? Un poco de organización y nada más, que cosas que vamos retocando y que vamos afinando pues, con los años. Venga, un saludo. Están ahí cantando. Los machos quieren la hembra. Ese era el Terminator. Ahora está el 69, el erótico. Está atardeciendo, ya tenemos las 12 horas, faltan unos minuticos para que tengamos las 12 horas de luz al día, ¿vale? Estamos ya casi las 12 horas de luz del día, ya la cosa va cambiando. Han remitido las lluvias, todavía quedan algún día nublado, pero ya parece que va a florecer enseguida la primavera en todo su esplendor, ¿vale? Y ojalá que aquí, pues, en mi aviario se note también. Todos los que tenemos un poco el aviario de cara al exterior, a la intemperie, al aire libre, como es que dice, en patios y demás, pues dependemos mucho del clima, está claro. Y bueno, pues eso, a ver si tenemos suerte y ya se van dando las circunstancias climatológicas, las adecuadas. Pájaro, el 69 estáis viendo, ahí hace un timbre, luego tiene un timbre de agua y luego también tiene un agua semiligada, o sea, tiene muchas notas semicontinuas y una continua. Pero bueno, es que vengo a decir lo mismo, el 43, que es el blanco pintado, que también tiene un timbre, son los dos únicos pájaros que tengo para criar que tienen timbre, ¿vale? Pues los hijos que han tenido no dan timbre, entonces tiene que ser ese timbre tiene que ser copiado, porque si fuera que lo llevara genética, que lo transmitiera genéticamente, aunque ya sabemos que las notas no se transmiten, ¿vale? Pero sí que se emite en el ritmo de emisión, se transmiten otras cosas, ¿no? El ritmo de emisión se transmite. Se puede transmitir, no significa que se transmita, pero que se puede transmitir. Lo que no se puede transmitir
son ciertas notas, los floreos lentos y tal, es muy difícil que de padre a hijo se pasen una nota específica y que la hagan de la misma manera, es muy difícil. ¿Qué lo quiero decir? Que bueno, que ahí está el 69 con su timbre desde que vino, le lleva más de un mes aquí, 2 meses, el 43 que lleva aquí todo el año, y oye, los machos que voy a echar a la cría, los demás machos no han copiado timbre, o sea, copiarlo no lo han copiado, y están viéndose, aquí ya se están viendo, ese 69 está al lado de, lo está viendo ahora mismo todo, está viéndolo el 3 mío RGLeno Junior, está viendo el Terminator, está viendo su hijo que está en la reserva ahora mismo, que está enfrente, el 57, o sea, es que, y no se lo copian. ¿Por qué no se lo copian en el timbre? Porque no se copian el timbre, cuando se están viendo y todo y escuchando y ahí martillando, pues será porque ellos no llevan timbre los demás y no quieren cogerlo. Será eso, digo yo. En fin, que esto es complicado y difícil. Intentaremos hacer selección de pájaros que no tengan timbre después del replume, claro, que lo intentaremos. Pero bueno, ahora nos han regalado el 69 el erótico con su timbre y con todo y lo vamos a usar. Yo estoy en la tesitura de que estoy empezando a criar con esta línea de pájaros y bueno, pues tengo que ir haciendo ya, a partir ya de este año, pues haciendo mi selección a mi gusto y a mi preferencia, ¿vale? Igual me pasa con el 43, criamos el año pasado con él, ya tenía timbre, yo le he sacado 4 machos de brunos que no tienen ninguno timbre, pues oye, el pájaro ya está seleccionado, oye, el pájaro se queda de momento. Cuando tenga machos de sobra, como él o mejores, que no tengan timbre y tal, algún hijo suyo que se quede o un par de hijos suyos, pues oye, pues este pájaro, el 43, pues podemos prescindir. Pero si ahora mismo tienes un pájaro que te ha dado en todos los cruces, te ha dado todos los machos, te ha dado machos discontinuos, sin timbre y bastante buenos, ¿vale? Con muy buenas voces y bastante buenos de repertorio, oye, y encima todos son brunos, pues oye, sería del género tonto no criar con él. Sería del género tonto no criar con él porque es que el macho tiene timbre. ¿Y qué? ¿Y qué pasa porque tenga timbre si sus hijos no lo tienen? ¿Entendéis lo que quiero decir? En fin, ahí vamos. ¿Qué haremos? Hombre, intentaremos no influenciar a los pollos nuevos lo menos posible, influenciar con. Entonces, cuando pise, pues intentaremos sacarlo en la medida de lo posible, el tiempo que tengamos, pues intentaremos dejarlo lo menos tiempo posible dentro del criadero, ¿vale? Pero bueno, que como he dicho en otros vídeos, que si me tienen que copiar, que si los pollos me tienen que copiar, prefiero que copien una falta para yo saber que son pollos copiones, y los pollos copiones en mi aviario no son seleccionables, no van a ser seleccionables. Eso es, vamos, entre las características o entre lo que más me voy a fijar a la hora de seleccionar pájaros. Ahora que empiezo con esta raza de cantores y estos pájaros, va a ser pájaros que no sean copiones, que tengan la antena receptiva lo más atrofiada posible, ¿vale? Que se diferencien, se van a diferenciar al máximo de lo que van buscando en el timbrado clásico y original, que son pájaros de copia, ¿vale? Nosotros al revés, pájaros que tengan ahí su personalidad, que tengan su genética fuerte, que sean raceadores, ¿vale? Y que tengan su canción y que no se dejen influenciar, ni más, ni menos, ni menos. Eso es lo que voy a ir seleccionando, junto con la voz, la dicción, el ritmo de emisión lento, en la medida que se pueda, y por supuesto, lo que yo creo que es lo más complicado, que la misma palabra tiene, la complejidad, la dificultad en el canto, la complejidad en las notas, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Saldrá bien, saldrá mal, estaremos equivocados, estaremos no equivocados. Esto es un proceso, no es una carrera de velocidad, sino de fondo. Y ya está, y a disfrutar, ¿no? Por eso hay que disfrutar el día a día y cualquier cosa, todo lo que se hace durante el año, y no esperar solo los resultados. Y luego de los resultados, aunque sean malos, pues valorar dónde nos hemos equivocado, qué es lo que se podría hacer mal, pues para ir rectificando y simplemente ir adquiriendo experiencia. Nada más. Bueno, yo creo que los cruces que hemos hecho este año están bastante bien pensados. El material que hay es de primera, son material de primera.
Entonces yo sigo con la ilusión arriba hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Que eso será ya para octubre, noviembre, ¿vale? Que veamos ya los pájaros que tenemos. Bueno, sin menos rollo, os metemos aquí. Bueno, hemos hecho algún cambio también en la infraestructura, mirad. Hemos adquirido estos portapelos, ¿vale? De interior, pues porque teníamos puestos estos de exterior, los teníamos puestos por aquí. Y bueno, un poco por estética y también por probarlos. Vamos a probarlos, los ponemos ahí, ¿vale? Donde nos hacía falta, simplemente nos hacía falta. Vale, por ejemplo, ahí arriba, ¿no? ¿Vale? Y bueno, ya veis, las hembras están ahí, por supuesto, están muy paradicas, no están tocando pelo, están todas con la cola cortadita, porque ya empecé hace muchos años a cortarles la cola, pues bueno, porque no es lo mismo cuando están en libertad o en exterior, ¿vale? Que tienen más espacio y tal, que estar en cautividad, ¿no? Cuando a la hora de la monta, ¿no? De la pisa, cuando están en el nido, cuando los nidos están ahí en el rinconcito, en fin, las colas les puede estorbar un poquito, ¿vale? Les puede estorbar un poco. Entonces, pues bueno, se le hemos cortado más o menos a la mitad o un poco más, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí hay esta no le hemos cortado la cola, esa la tengo que cortar ahora. Al mismo tiempo le hemos revisado las patitas, sobre todo las que son de sobreaño o más viejas, ¿vale? Y bueno, ya veis que están mansaicas, están un poquito paradas, porque bueno, el cambio de habitáculo pues es lo que tiene. La colita bien cortada, como digo, yo sí soy, porque bueno, en la vida salvaje ya sabéis que ellos pues tienen, todo es más natural, no tienen por qué, no les va a molestar la cola ni nada de esto, pero claro, aquí en un habitáculo se pone una esquinica de la esa, cuando se dejan pisar, que lo he visto yo, el macho y tal, y la cola, oye, pues le roza en los palos, en los barrotes de la jaula y tal. Y pues con esto pues evitamos un poco eso, ¿vale? Mirad aquí la bruna blanca. Es preciosa. La bruna blanca es preciosa. Bueno, pues nada, como digo, simplemente para que veáis que ya está hasta la N. Esta es la única bruna que hemos metido aquí en el aviario para hacer los 14 habitáculos, ¿vale? De aquí, desde la N a la A, que yo los meto por letras, pues son 13 hembras de cantor, ¿vale? Así que ojalá que tengamos suerte y podamos ayudar a la raza a mejorar, ¿vale? Y nada, a ver cómo acontece. Y nada más, no me extenso más. Dentro de poco iremos poniendo alguna novedad más, cuando pongamos los machos, iréis viendo los machos dónde van. Y, bueno, os comentaba, aunque esta la había comentado en el vídeo. Mirad, la A, la E y la I, ¿no? Son para el mismo macho, ¿vale? Estos tres, 1, 2 y 3 habitáculos, mismo macho. ¿Qué significa? Que cuando metamos el macho a una, pasará a esta y luego pasará a esta. O bueno, el orden me da igual, pero quiero decir, de aquí el 64, que es el que va a pisar estas 3 hembras, no va a salir. O sea, no es que tenga que echar el 64, hemos evitado que el 64 tenga que pisar aquí, aquí y en este habitáculo de aquí. Hemos evitado eso. ¿Cómo? Pues gracias al esquema que veréis, os habréis visto ya, que con las jaulas, con los jaulones, pues hacer el reparto. Como estas 3 hembras van para el 64, pues las ponemos aquí, ¿vale? Estas 3 hembras que hay aquí, ¿vale? La 14, la 44 y la 13, esta blanquita entera, pues estas van para el macho 3, ¿vale? El 3 no vamos a estar moviéndolo para allá, para acá, no. Ahí y ahí, ¿vale? La primera que mete pelo, ¡pum! Macho que te crió, ¿vale? Y a esa manera pues evitamos un poco pues confundirnos en un momento dado de dónde va un macho con otro, Son cosas que, bueno, han salido así. Yo no lo planifiqué de que cada macho iba a pisar a 3 hembras, pero cuando vi esa posibilidad, pues bueno, te puedes haber pisado 4 o 5, pero el año pasado me acuerdo que con un macho cubrió 5 hembras, pero que era así, porque era lo que estipulado, pero esta vez
pues he visto que con cada macho pues venía muy bien que pisara 3 hembras, y entonces hemos hecho eso. Aquí 1, 2 y 3 hembras para el erótico, ¿vale? La 60, que es hija suya, la 12, esta blanquita preciosa, y la 37, que está ahí, ¿vale? Está tocado pelo, está el pelo ahí en el suelo, ¿vale? Y aquí las del Terminator, ¿vale? La 10, la mamá, la 14 y la 36, ¿vale? Y aquí, pues en este hueco, las 3. Entonces, como fijaos, las 12 hembras con sus 3 machos en línea. Así que no tengo que estar un macho para allá y otro macho para acá y otro macho para allá y otro macho para allá. Ahí, ¿vale? Esto, pues bueno, por rizar el rizo. Son cosillas que cuando uno tiene tiempo, pues lo puede hacer. Y así pues vas más rápido, no tienes que estar pensando de dónde va, sino el macho. Si tuviera que rotar porque las dos hembras salen al mismo tiempo en celo, si tuviera que rotarlos de un día para otro, pues nada más que tengo que ir de arriba a abajo, de abajo a arriba. Nada de hacerlo cruzado. Vale, son cositas para ir rizando el rizo, ¿vale? Y nada más. Lo dicho, espero que haya gustado el vídeo. Me congratula muchísimo que apoyéis el canal, cada uno a su manera. Unos contactan conmigo por privado, prefieren hacerlo por privado, otros prefieren mandarme mensajes en el vídeo, darle al like, otros se suscriben. En fin, me congratula muchísimo que estéis ahí, porque bueno, pues parece que la cría, pues estamos acompañados, y da gusto tener gente ahí detrás que te acompañe y que te apoye, de verdad. Mirad que ya es de noche y están haciendo los últimos cantos. En cuanto hemos separado las hembras de los machos, porque antes las hembras estaban aquí, y en cuanto las hemos separado y ya no las ven, al no verlas es como cuando metemos el opaco, cuando metemos separación opaca en la misma habitáculo y hay una hembra a un lado y un macho a otro, ¿vale? Los pájaros cantan más todavía al no verlas, ¿vale? Las escuchan, saben que están ahí, entonces pues el canto se viene arriba, le cantan más al no verlas. Fijaos, lo que son las cosas, pues nada, estamos usando el opaco directamente, pues claro, porque pues ya no las ven, están aquí dentro y ya no las ven, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a dar por terminado el vídeo. Como digo, que vaya muy bien, suerte a todos. Esto está empezando a andar ya y tenemos el gusanillo en el estómago. Un abrazo muy fuerte, salud.